estamos de regreso desde Mérida y les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña Federico Berrueto como cada semana. Federico, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias. Federico, bueno, entre dimes y diretes, Trump y Claudia Sheinbaum, entre uno agrediendo y la otra defendiendo o también arremetiendo. Primera vez que escucho, y no voy a decir un mandatario mexicano, una mandataria mexicana, que le pone nombre y apellido a sus palabras. Es decir, la presidenta Sheinbaum dijo, señor Donald Trump, presidente Donald Trump, y pum, y dijo lo que tenía que decir. Normalmente los presidentes mexicanos decían, bueno, unos dicen y otros, siempre se van digamos que matizan o se van por los alrededores, nunca se van al centro. Primera vez que veo, siempre hablan en tercera persona, digamos. Así es. Bueno, mira, en primer término, tú tienes dos públicos, o quizá tres públicos, cuando manejas los temas internacionales. Obviamente tienes tu interlocutor, en este caso, Donald Trump y sus halcones, porque él ya ha hecho designaciones con los cuales tú vas a estarte entendiendo en todos los ámbitos, sea el tema de seguridad, sea el tema migratorio o cualquiera de los asuntos, y las designaciones de Donald Trump son de políticos muy duros a quienes se les califica con la palabra halcón. No es un exceso. Y por halcón aludes a gente muy rígida, muy estricta, muy radical. Y esos son los términos. Ese es un público. El otro público es el nacional. O sea, es los mexicanos, por decirlo así. Y hay un tercero que son los afectados o los interesados, que en el caso, por ejemplo, de la relación comercial, claramente son los empresarios, las grandes empresas, muchas de ellas norteamericanas. Incluso decisiones en materia comercial pueden afectar a empresas establecidas en Estados Unidos si su red de proveedores está en México. Y también en el tema migratorio tienes otros interesados. Y los interesados ahí son más difusos, menos claros, pero son muy importantes, son muy relevantes. Y ahí a lo que te remiten más que todo es un tema humano. Tiene que ver con las organizaciones de derechos humanos, los países, los propios migrantes, y como tal son también actores relevantes de este proceso. Lo que tú hagas o acuerdes, por ejemplo, si es cierto lo que dice Donald Trump, que la presidenta se comprometió a cerrar la frontera al norte de México, bueno, los sujetos afectados son precisamente aquellos, no solamente que vienen de Centroamérica y de otras partes con la idea de llegar a los Estados Unidos, sino también muchos mexicanos que ahora por las razones de violencia, no es la pobreza, sino la violencia, lo que está haciendo que ellos migren a Estados Unidos. Bueno, son también actores relevantes de todo este proceso. Y aquí lo que ha hecho la presidenta Sheinbaum es lo mismo que hizo el presidente López Obrador, aunque con otro acento, con, digamos, una situación mucho más cordial al público. Tersa. Y es decir, la carta a Donald Trump está redactada como si Donald Trump viviera en Iztapalapa y tuviera credencial de Morena. O sea, no lo vas a convencer de lo que dices, lo convences a uno. O sea, lo que decía la carta, el contenido era para convencer a los mexicanos. Estaba dirigido a los mexicanos, más que al... Yo te digo, la gente los mexicanos estamos muy contentos con Claudia, pero el tema no es si estemos si es eficaz en la relación con Donald Trump. La llamada tiene otra lógica, ¿verdad? Primero porque no sabemos realmente qué se dicen. Acuerdan dar alguna referencia. Por ejemplo, Justin Trudeau acordó con Trump decir que había sido muy positiva o constructiva la llamada. No sé qué acordó el equipo de Claudia, de nuestra presidenta, con el equipo del presidente electo, o si acordó. Lo cierto es que ella dijo una cosa y Donald Trump dijo otra. No sabemos en realidad qué es lo que hayan dicho o qué hayan entendido. Y lo cierto es que Donald Trump es un negociador muy agresivo, muy ventajoso y poco confiable en términos de llegar a un entendimiento. Por cierto, de la misma forma como es Trump, era Andrés Manuel López Obrador. Es decir, él pudo haberle dicho a la doctora Sheinbaum algo
y pudo salir a decirle a los norteamericanos otra cosa. Absolutamente. Creo en este sentido que la conducta de Donald Trump acredita que es una persona justamente proclive al abuso, al exceso y si hubo un compromiso, a incumplir el compromiso. Lo cierto es que los mexicanos no estamos en condiciones de igualdad, Rodrigo, en la relación con Estados Unidos. Nunca lo hemos estado. Nunca lo hemos estado, pero ahora mucho menos. ¿Por qué? Porque además de la desigualdad económica que tenemos como país, de la dependencia económica que tenemos, no hemos hecho bien la tarea. Por ejemplo, en materia de inseguridad. No nos veamos como quisiéramos, sino más bien veámonos a través del espejo de la comunidad internacional. No. Oye, tienes 200,000 muertos y 50,000 desaparecidos como saldo de un sexenio. Oye, son cifras de guerra civil. Ni siquiera te puedo asegurar que los lugares donde hay un conflicto bélico tienen cifras tan elevadas como las nuestras. Entonces, si entras al tema de la inseguridad, por otro lado, los chinos sí se han metido a México de manera abierta y también de manera subrepticia. Y esto lo ves en el comercio, lo ves en las mercancías, lo ves en el financiamiento, los ves en proyectos de inversión. Entonces... Oye, sí, pero también se ha metido Estados Unidos. Claro. Y está el caso, particularmente en México no hay ni una armadora de autos china, en California sí hay una. Sí, ¿no? sin duda alguna. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que sus números y sus cifras son confiables. Claro. Las nuestras, tienes una parte que es confiable, pero tienes otra parte que está por debajo de la mesa. O sea, México, ¿por qué el peso mexicano llegó a estar a 16 pesos? Pues era, por un lado, las remesas y por otro lado, pues es la inversión subrepticia. O sea, eso lo saben los expertos que están en estos temas. Pero bueno, aquí el tema es qué es lo que viene hacia adelante. Y lo que viene hacia adelante, yo no creo que vaya a estar en el tema comercial, porque efectivamente, como ha dicho el gobierno de México, el irse a un esquema de tarifas es muy complicado para las mismas empresas norteamericanas y los consumidores norteamericanos. Yo a donde veo el problema más que todo es en el tema de seguridad y en el tema migratorio. Y en el tema de seguridad sí estimo que va a haber acciones inéditas. Ya tuvimos una, que es la del Mayo Zambada. El Mayo Zambada es un operativo del gobierno de Estados Unidos. El que no lo quiera ver como tal, bueno, en su salud lo hallará. Pero lo cierto es que ya llegamos a una situación límite y si de parte de Estados Unidos no ven por parte del gobierno eficacia en el control, sobre todo de lo que es el fentanilo, ellos van a actuar unilateralmente. Así es. Bueno, veremos qué pasa. Vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida.